Bienvenidos a su programa Punto de Vista. Este programa es desde la Asamblea Nacional y se estará llevando a cabo todos los martes y los días jueves de 7:30 de la mañana a 8:30. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la firma del Tratado Torrijos-Carter en compañía de mi compañero de fórmula, Rubén Darío Murgas, y tenemos un invitado muy especial, el cual hemos traído el día de hoy, y es el doctor Adolfo Ahumada, quien fue uno de los negociadores de los tratados Torrijos-Carter. Esta firma se dio el 7 de septiembre de 1977 y nosotros hemos traído al doctor Ahumada para que él nos relate todas aquellas anécdotas no contadas antes del día de hoy. Bienvenido, doctor Ahumada. Estamos muy contentos de su presencia en esta Asamblea Nacional el día de hoy. Muchas gracias, buenas tardes y agradecido por la invitación. Bueno, primero que nada tenemos algunas preguntas que hacerle, ¿verdad? Vamos a comenzar por pedirle que nos hable sobre lo que más recuerda sobre estas negociaciones. Bueno, mire, en el tema de los recuerdos, la verdad que hay algunos elementos o factores que siempre van a estar presentes a pesar del transcurso histórico. Uno es desde luego el emocional, el espiritual. La gran mayoría de los amigos y compañeros en la colaboración de este esfuerzo nacional han fallecido lamentablemente. Su desaparición física marca una época, comenzando por Omar Torrijos. También a quienes tuvieron distintas responsabilidades en el proceso negociador, como Gabriel Luis Galindo, como Diógenes de la Rosa, Carlos Alfredo López Guevara, Rómulo Escobar Betancourt, Arnoldo Cano, Carlos Alfredo López Guevara, que además se encargó de partes muy sensibles de la negociación. Todos ellos contribuyeron con su esfuerzo, con su sentido de solidaridad, con su comprensión y con su preparación a que Panamá lograra el 7 de septiembre de 1977 una ilusión que estaba en el corazón y en el espíritu de todas las generaciones que vinieron después de la declaratoria de la independencia el 3 de noviembre de 1903 y que se decidieron a luchar por transformar el complejo canalero que se había instalado en el medio de la República de Panamá con motivo de la firma de los tratados Heibo-No Varela del 18 de noviembre de 1903. Entonces ese es un recuerdo que yo no puedo dejar de mencionar nunca, porque fueron personalidades, compañeros, amigos, con quienes tuve el honor y la dicha de compartir, de intercambiar y de buscar soluciones entre todos para encontrar las mejores propuestas en la mesa de negociación frente a los Estados Unidos. Otro recuerdo, el hecho de que Omar Torrijos había tomado el tema del Canal de Panamá y del complejo global que se había creado a principios de 1903. Por eso quiero hacer énfasis en que no era solo el Canal de Panamá, un complejo que incluía otros dos temas claves que eran la instalación de bases militares en el país y además lo más difícil, lo más complicado, lo más sensible y lo más contradictorio con el espíritu nacional, que era la existencia de la zona del canal. En términos de evaluación de esos factores a los que se le llamaba la triada, porque eran tres factores,
La instrucción que nosotros recibimos por parte de Omar Torrijos fue la siguiente. Lo primero que tiene que desaparecer es la zona del canal. ¿Por qué la zona del canal? Porque era el factor más grave de la contradicción histórica que tenía Panamá, dado que era la que chocaba con la existencia del país. Por supuesto, el tema del canal era muy importante, la ruta interoceánica, el desarrollo de la posición geográfica y su uso para beneficio nacional. Las bases militares, que fue el tema que me tocó a mí negociar, dicho sea de paso, también eran trascendentes porque implicaban una presencia militar abrumadora de una gran potencia dentro del territorio nacional. Sin embargo, a pesar de la trascendencia de esos dos factores, la existencia de la zona del canal se convirtió en el objetivo primordial de la negociación de 1977, que comenzó antes, comenzó en 1974, en esa etapa. En el 64 fueron los movimientos del 9 de enero. Allí hubo un esfuerzo de negociación que no fructificó. Luego, ya con Torrijos en la dirección del país, hubo otro esfuerzo de negociación que tampoco fructificó. Fructificó el que empezó en el año 74. ¿Por qué fructificó? Por una serie de factores que yo puedo mencionar después. Ahora más adelante si quieren. Pero la circunstancia principal, triunfo o no triunfo, triunfo, derrota, aplauso o llanto, estribaba no fundamentalmente en el propio canal y ni siquiera en las instalaciones militares, sino en la zona del canal, que era un país dentro de otro. Había hasta un gobernador norteamericano designado por el presidente de los Estados Unidos, leyes norteamericanas, jueces norteamericanos, sistema carcelario norteamericano, control de aduanas, control de puertos, control del paso interoceánico del Atlántico al Pacífico, sin el permiso de los Estados Unidos. Panamá no podía construir ninguna carretera de Panamá a Colón, no podía construir ningún ferrocarril de Panamá a Colón. El paso entre los dos océanos necesitaba un permiso de los Estados Unidos. La población que vivía en esa zona del canal era una población, al menos los norteamericanos, digamos, raizales, que se había venido pasando la responsabilidad del manejo del complejo de generación en generación, padres, abuelos, con este factor grave, serio, extraño, y era que ellos no se sentían panameños, por supuesto, pero resulta que tampoco se sentían muy norteamericanos. Ellos tenían ahí una colonia, y esa colonia era lo que Omar Torrijos le llamaba la quinta frontera. Con el norte se limita con el Atlántico, el sur con el Pacífico, el este con Colombia y el oeste con Costa Rica, y en el centro con la zona del canal. Ese factor era contradictorio con la existencia del país. No puede haber nunca dos jurisdicciones funcionando simultáneamente sobre el mismo territorio. Eso era insostenible. Los Estados Unidos la sostuvieron desde 1904, pero siempre con la preocupación, con el reclamo y con la capacidad de lucha que
permitía cada circunstancia histórica de la población panameña. Entonces, para nosotros, la preocupación fundamental era tumbar la zona del canal. Sin la zona del canal, sin tumbar la zona del canal, no había tratado. Aunque el canal quedara para después, como en efecto quedó para 23 años después, al 31 de diciembre del 99. Las bases militares se fueron cerrando en un proceso progresivo. Cada cierto tiempo se cerraba una. La primera fue la Escuela de las Américas. Pero con la zona del canal no había esa flexibilidad. Tenía que desplomarse el mismo día que entraran en vigencia los tratados. Es muy interesante lo que nos explica. A mí me tocó ver parte de esto porque fui una de las últimas fiscales que trabajó en lo que era el área especial de Ancón, que era antes del 31 de diciembre de 1999. Sigamos con este relato tan interesante después de la próxima pausa. Ya estamos de vuelta, estimados televidentes, y estamos con el tema de la conmemoración del aniversario de los 44 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter realizada el 7 de septiembre de 1977. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Ahumada, quien nos ha estado haciendo un esbozo de sus recuerdos sobre las negociaciones en relación pues con el momento en que estaban realizando pues todos los detalles de cómo iba a ser redactado y firmado posteriormente el tratado. Él nos explicaba, haciendo un breve resumen, que se hablaba de una tríada, que eran los 3 puntos más importantes, que era la zona del canal, las bases y la misma reversión del canal. Nosotros le decíamos que a nosotros nos tocó ser fiscal en la última etapa ya de la reversión, y de la infancia estaba muy pequeña, y recuerdo que uno no podía cruzar y caminar libremente por el área canalera porque nos paraban lo que era la policía del área norteamericana, y nos sacaban del lugar, y había muchas otras cosas que no podíamos hacer porque siempre estaba ese límite, como él explicaba, la quinta frontera. Dentro del territorio nosotros no podíamos accesar a todas partes, y creo que era un sentimiento de ausencia, quizá de total soberanía sobre nuestro territorio. Doctora Ahumada, coméntenos un poco acerca de qué fue lo más difícil que encontraron ustedes durante las negociaciones para poder llevar a fin pues la firma del tratado. Mire, uno de los problemas más graves que habían en ese vínculo de búsqueda de un nuevo tratado fue el hecho de que cuando se conversaba sobre el tratado del canal y las condiciones del canal y la administración panameña del canal. Luego, cuando se conversaba sobre la zona del canal, siempre sentíamos y captábamos que había una especie de decisión de darle largas a la negociación. La negociación estaba muy lenta. Nosotros discutíamos ahí en el edificio del Eje, que queda todavía ahí detrás de la casa de Roberto Durán. Y ahí había un grupo que se discutía la concepción global de la negociación y los pasos estratégicos que se consideraban convenientes dar. Ese grupo lo había formado Torrijos, era un grupo discrecional, es decir, confidencial, es decir, secreto. Entonces ahí estaba Balbino Moreno, ahí estaba Rómulo Escobar Betancourt, Aristide Royo
Juan Antonio Tac, Nicolás González Revilla y yo. Y entonces nos dábamos cuenta que había un paso demasiado lento en la discusión. Finalmente, por razón de información que se obtuvo por parte de los Estados Unidos, al principio toda negociación tiene el problema de que hay una desconfianza entre las partes. Sí. Y la desconfianza entre Panamá y los Estados Unidos era histórica. Porque bueno, acuérdense que se había producido el 9 de enero. Los presidentes en Panamá habían obtenido algunas cosas, pero eran más bien de carácter comercial y no entraban al fondo del tema, que era el tema de la soberanía. Hubo el tratado Arias-Rubel en el 36, hubo el tratado Raymond-Eisenhower en el 55, pero se avanzaba poco. Y luego, en la época torrejista, también se avanzaba poco. Cuando ya hubo un poco más de acercamiento y que esa desconfianza fue disminuyendo, entonces pudimos lograr saber que lo que pasa es que en los Estados Unidos había un problema, que el Departamento de Estado se quería manejar con cierta velocidad, pero el Departamento de Defensa no quería esa velocidad, sino más bien lo que quería era que se diera solución a en qué condiciones iba a quedar la parte militar y la presencia militar de los Estados Unidos en Panamá. Entonces, cuando el grupo de negociadores de Panamá se da cuenta de eso, conversamos con Omar Torrijos y Omar Torrijos nos dijo, eso es lógico, porque los militares quieren saber en qué condiciones van a quedar. Así es que vamos a impulsar la discusión de la faceta militar del complejo y de la relación, para que esa solución de la faceta militar sirva como acicate o estímulo para discutir los otros dos aspectos. Entonces se comienza la discusión de fondo tanto en Panamá, en la isla de Contadora, como en los Estados Unidos, en el Pentágono, en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ahí iba Tony Tac, ahí iba Rómulo Escobar Betancourt, ahí iba Jaime Arias Calderón, fue el coronel Armando Contreras y yo. Entonces discutíamos con ellos en un grupo muy bueno que ellos tenían y que tenían mucha preparación. Se conocían Panamá al detalle y al dedillo. Ahí estaba Michael Kozak, que todavía está ejerciendo, por lo menos hasta el gobierno de Trump, ejerció funciones en el Departamento de Estado. Estaba Geraldine Chester, y el que le tocó trabajar conmigo uno frente al otro fue el abogado Phil Barringer, quien fue el abogado de Estados Unidos en la Constitución del Tratado de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa. Entonces, claro, esa gente tenía calidad de plenipotenciario, ellos tomaban decisiones. Yo imagino que después ellos la consultaban más arriba, pero como nosotros no podíamos llegar a ninguna conclusión definitiva si no íbamos donde Omar Torrijos y que nos dijera correcto. Hubo cosas que nos dijeron que no. Yo una vez estaba un sábado en la tarde en Washington, estaba yo solo en ese momento, yo estaba solito con los 3 norteamericanos ahí, y yo dije que ellos tenían que cerrar el canal 8 de televisión, porque Panamá ya tenía canal 2 y Panamá ya tenía canal 4. Entonces, el canal 8 ya no se necesitaba. Ellos enseguida reaccionaron
muy negativamente, por cierto. Y yo llamé a Omar Torrijos y me dijo, mira, lo que pasa contigo es que tú no eres militar y en consecuencia no entiendes las necesidades básicas de los militares. Digo, bueno, usted tiene razón, porque la verdad es que yo a las armas le tengo pánico. Entonces, él me dijo, bueno, los soldados, la mayoría de ellos no están ahí voluntariamente. Ellos están ahí porque han sido reclutados. En consecuencia, tú no lo puedes mandar fuera de su país sin que tengan algún entretenimiento elemental. Y el entretenimiento más elemental y básico que tienen es la televisión. Entonces, tú le vas a quitar Canal 8 para que ellos vean televisión en español, esos tipos lo que van a estar amargados. Y no había internet, ni había celulares, ni había... No había que internet no existía, ni celulares existía. Eso fue ese tiempo era televisión, más nada. Eso fue después otro mundo, ni tic-tac, ni TikTok, ni nada de eso. Ahora, Adolfo, ¿cuál es el éxito de esas negociaciones? Los plazos que se establecieron para la entrega del canal, yo creo que eso fue sabio, ¿no? Bueno, esa respuesta nos la va a dar cuando regresemos de la próxima pausa. Con mucho gusto. Abogado, arquitecto, escritor, poeta, profesor, diplomático, militar, político y periodista. Comandó las tropas liberales en la Guerra de los 1000 días. Impulsó la realización de importantes obras públicas. Intentó renegociar el Tratado del Canal y durante su última presidencia enfrentó la Guerra de Coto. Fue 3 veces presidente de la República de Panamá. Es Belisario Porras, un pilar de la nacionalidad. Bueno, Adolfo, ¿cuál fue el éxito de las negociaciones? ¿Los plazos para la entrega del canal? Mira, Rubén, yo creo que el éxito fue la flexibilidad. Panamá siempre había tenido un problema, que es un problema consistente y concurrente no solo en Panamá, sino en todos los países, y es el problema de determinar la prioridad en su objetivo. La parte más difícil de cualquier gobernante en cualquier periodo es determinar las prioridades. Algunas personas dicen que la prioridad debe ser la educación, otras personas deben decir que es la salud, otras personas deben decir que es la actividad económica. Bueno, cada cual tiene en su cabeza una prioridad. Y yo creo que la parte más difícil de los gobernantes en todos los países y en todos los sistemas, derecha, izquierda, centro, es determinar cuáles son las prioridades. Y en este caso, lo que se hizo fue determinar las prioridades. ¿Cuál es la prioridad panameña? La prioridad panameña era la zona del canal. Por eso, desde el 1 de octubre de 1979, y todo eso está señalado en el tratado firmado el 7 de septiembre del 77, la zona del canal desaparece. Pero, hubo la flexibilidad suficiente, y allí yo contesto la pregunta de Rubén Murgas, hubo la flexibilidad suficiente como para esperar 23 años para que Panamá comenzara a administrar el canal. Y las bases militares, en efecto, fueron desapareciendo, pero poco a poco, progresivamente. Hubo un momento en que surgió una propuesta entre el propio equipo panameño. Surgió la propuesta de que hubiera un solo día, el 31 de diciembre de 1999,
algunos decían que a las 12 de la noche. Otros, como yo, que era el más terco en eso, decíamos a las 12 del día. Entonces, que ese día desapareciera todo, que se desplomara zona, canal Bases. y base. ¿Qué ocurría con esa propuesta? Que no le daba a Panamá mucha oportunidad a ir aprendiendo, enterarse en detalle de la interioridad del canal de Panamá, de manera que cuando lo recibiera estuviera ya en condiciones de poder manejarlo en forma adecuada y eficiente, más adecuadamente y más eficientemente de lo que lo manejaron los Estados Unidos. Y eso lo ha probado la historia. Y hasta ahora mismo eso es un hecho que lo reconoce todo el mundo, bueno, no solo en Panamá, todo el mundo, el universo reconoce que Panamá ha manejado mejor ese canal. Entonces, hubo un periodo de esos 23 años que se usaron para la formación y la preparación de un personal técnico que especializado en el manejo de los distintos aspectos del canal de Panamá. Esa fue la clave del triunfo. Y la otra clave es que no se les dijo a los soldados norteamericanos, ustedes tienen que irse ya de aquí, sino que hubo un periodo Claro. progresivo en el cual ellos se fueron preparando para ir cerrando sus bases. Ellos no es que querían irse de aquí, ellos querían quedarse, por lo menos dejar 3 bases, por lo menos 3. Dejar a Howard, la de Colón que era Howard, Clayton y Sherman. Eran las 3 que ellos querían mantener. Entonces eso permitió, esa flexibilidad permitió ir acercándose para que al fin los Estados Unidos soltaran el complejo. Ahora, Adolfo, marítimo. Hubo algo sentimental, permitir que Panamá izara la bandera en el Cerro Ancón, que fue una de las primeras cosas que permitió ese tratado. Sí, ese tratado permitió eso. Lo que pasa es que eso tiene su historia. Una de las primeras cosas que se consiguió fue el Cerro Ancón. Ellos a veces no entendían por qué nosotros éramos tan tercos con el tema del Cerro Ancón. Pero claro, como el Cerro Ancón forma parte de la estructura cultural y emotiva de la nacionalidad panameña, y además da el poema de Amelia Denny de Casa, que desde que nosotros estamos en la escuela no los aprendíamos. Entonces, por supuesto, los Estados Unidos decían, ¿cuál es la terquedad de esta gente con el Cerro Ancón? El Cerro Ancón por debajo tenía una serie de instalaciones sofisticadas, pero para nosotros lo que tenía era un significado simbólico en términos de la moción nacional. Y en efecto, el 1 de octubre de 1979 se sube la bandera panameña en el Cerro Ancón. Y eso fue frente a varios presidentes de América Latina que estaban invitados al acto. Ellos, ¿qué discusión se formó con este tema de la bandera? Yo no sabía que esos señores iban a reaccionar de tal manera. Yo pensaba siempre que el tema emocional y de las banderas y el patriotismo ese que nos venía a nosotros del movimiento del 47 y del 9 de enero del 64, eso era del espíritu latino. Los latinoamericanos eran los que éramos emocionales y los Estados Unidos tenían fama de que eran más pragmáticos. Pero ¿qué va? Eso no fue así. Muy difícil. Ahora, usted acaba de mencionar algo interesante, que el día que se izó la bandera en el Cerro Ancón, habían muchos presidentes de otros países. Recordamos todas aquellas escenas donde aparece el general Omar Torrijos Herrera visitando diferentes países. Cuéntenos algunas
infidencias acerca de esas visitas, de las opiniones, de qué decían los presidentes de otros países en relación. Acuérdense que estamos pidiéndole la historia no contada, la historia que las personas quisiéramos saber sobre las interioridades de estas negociaciones. Sí, bueno, que yo recuerdo. El problema es que Torrijos se da cuenta de que la negociación no camina, por el factor que ya yo les dije, por un lado, y por otro lado, porque había presidentes de los Estados Unidos que decían que no. Richard Nixon decía que jamás él iba a entregar ni la zona del canal, ni el canal de Panamá, y mucho menos la base militar, porque ese sector había sido recibido por Estados Unidos por ayuda que Estados Unidos le había dado a Panamá a principios del siglo. Entonces él decía que jamás contaran con eso. Otros dirigentes decían que Panamá no debía soltar ninguno de los factores por razón de que Estados Unidos era el que había construido el canal de Panamá. Que no eran los franceses, que lo habían fracasado, pero que los Estados Unidos sí habían triunfado en ese esfuerzo. Entonces, eso no avanzaba, porque cada uno tenía una línea y ellos creían que Panamá se iba a cansar, etc. Cuando llega Torrijos, la cosa cambia. Torrijos dice, no hay justificación para ejercer el poder político en Panamá si uno no se propone resolver el problema de la soberanía. Si uno no tiene el problema de la soberanía como lo más preocupante en su cabeza, entonces mejor uno no dirige nada, ni es presidente, ni es jefe de gobierno, ni es nada, porque esa es la clave en Panamá. Entonces se da cuenta que este problema no era bilateral. Entre Panamá y los Estados Unidos, una potencia gigante con un país pequeñito, nunca iba a haber solución si Panamá no se ve apoyada por el resto de la comunidad internacional. Entonces, esto tenía que ser un esfuerzo multilateral. Comienza, fíjense esto, creo que es la primera vez que lo voy a decir. Comienza por el sector militar, a informarle a los distintos ejércitos de América Latina y en algunos casos de Europa cómo va el ritmo de las negociaciones y por qué razón Panamá considera que van demasiado lentas. Recuerdo que a mí me tocó ir a Brasil con Juan Antonio Tac y Manuel Balbino Morenos. Fuimos a Brasil y conversamos con el máximo jefe allá, que además era presidente de la República, era Emilio Garrastazu Medici. Y después me tocó ir a Perú y luego a Venezuela a explicar cómo iban los procesos negociadores. Otros fueron a otra parte. Fernando Manfredo fue a Chile, que fue cuando Pinochet le dijo a Manfredo, dígale al general Torrijos que yo le voy a dar un consejo, que el poder es como una culebra y usted la tiene así en la mano y no la suelte nunca porque después la culebra lo muerde a usted mismo. Entonces Fernando Manfredo vino con la anécdota de Pinochet y dijo, Torrijos, no, yo estoy seguro que eso no es así y que el poder no es ninguna culebra. Es culebra si uno no le da respuesta al pueblo. Es culebra si uno ejerce medidas de carácter antipopular o que no se siente preocupado por el pueblo, ni se comunica, ni habla con el pueblo. Entonces ahí sí es culebra, pero de lo contrario no. Y el señor Pinocho está bien con su criterio, pero yo no lo acepto. Entonces, así dijo Pinocho. Entonces, ¿qué sucede? Que el Fondo del Papa habló con el Papa, le explicó cómo andaba el tema de los tratados. Fue a donde Gaddafi, en Libia, que era dirigente de una gran corriente árabe. Pero a las 2 semanas fue a Israel,
que eran contrarios de Libia. En el año 74, él decide restablecer relaciones diplomáticas que estaban rotas con Cuba. Se buscó amigos dentro de los Estados Unidos, incluyendo gente que le llamaban de derecha, como John Wayne, el gran actor de cine, que era el vaquero que mataba a todo el mundo y ganaba todas las batallas. Entonces, es decir, buscó un apoyo internacional. Fíjese ese apoyo internacional tan importante que era y tan interesante. Aquí en Panamá estuvo Andrew Young, que era el mano derecha de Martin Luther King. Y Andrew Young fue después embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, cuando el presidente fue Carter. Entonces toda esa gente venía a Panamá a enterarse. Aquí estuvo una mujer que era muy famosa porque tenía una canción que se hizo muy popular en Panamá, llamada Miriam Makeba. Ella tenía una canción popular llamada Pata Pata. Sí. Y ella con su, yo creo que no eran esposos, sino eran, ¿cómo que se dice ahora? Pareja, compañeros. Bueno. Cónyuges. Y él era Stokely Carmichael, que era del movimiento de Malcolm X. No era el de Martin Luther King. Había un panameño llamado Cirilo Maxwin. Cirilo Maxwin había estudiado en el Instituto Nacional, compañero de Rómulo Escobar Betancourt en el instituto, de Gerardo González en el instituto. Y él era corredor de 100 metros planos, era uno de los mejores atletas. Bueno, usted sabe que Cirilo Maxwin comenzó con una concesión pequeñita del McDonald's en Chicago, los restaurantes McDonald's, y luego fue creciendo y creciendo y se convirtió en una gran fuerza económica. Él era el tesorero del movimiento de Martin Luther King. Todos ellos se unieron para favorecer la causa de Panamá. De manera que cuando los Estados Unidos asomaban la cabeza, siempre le decían: ¿cuándo van ustedes a resolver el problema de Panamá? Panamá es un país muy pequeño, ustedes están dando un mal ejemplo. Resuelvan eso. Y finalmente ese apoyo internacional fue el que, a mi juicio, condujo a que las cargas se emparejaran, más o menos se emparejaran, porque era todo el mundo frente a Estados Unidos. Aquí, en este edificio, hubo una reunión del Consejo de Seguridad de la Nación. Y de esa reunión nos va a hablar en el año 73. Después de la próxima pausa. Miren, primicias, estimados televidentes que no habían escuchado nunca, las están escuchando aquí en su programa Punto de Vista desde la Asamblea Nacional. Pausa y volvemos. Es considerado el primer guerrillero del siglo XX, líder indígena, general revolucionario, caudillo y héroe nacional. Luchó contra las injusticias de las autoridades conservadoras y los gamonales locales. En 1900 apoyó al bando liberal en la Guerra de los 1000 días. La influencia que ejercía entre los indígenas le convirtieron en el jefe más peligroso de la rebelión y atraía cada vez más hacia sus filas al resto de los desheredados. Es Victoriano Lorenzo, un pilar de la nacionalidad. Bueno, estamos aquí con el doctor Adolfo Ahumada. Doctor Ahumada, ¿qué fue lo más sensible que fue para los panameños con la firma del tratado? Mire, yo pienso que lo más sensible, yo le voy a hablar primero, me van a permitir unos minutitos,
para hablarle primero, lo que casi da por terminado el esfuerzo de los tratados. Casi ese día se rompen las negociaciones. Y eso fue estando una delegación panameña en Bogotá. La delegación la presidía Omar Torrijos. Estaba Nicolás Arlito Barleta, Rómulo Escobar Betancourt y yo. Entonces, a los Estados Unidos, y ya estoy hablando de agosto de 1977, estamos ya prácticamente terminados eso. Y ellos insistieron en que para poder haber ampliación del canal por medio de un canal a nivel o un tercer juego de esclusa, se necesitaba la autorización de los Estados Unidos y que esa autorización tenía que durar hasta el año 2050. 2050. Por supuesto que nosotros dijimos que imposible. Por suerte estaba Gabriel Luis Galindo en Washington, y estaba Diógenes La Rosa en Washington. Ellos hicieron el esfuerzo, trataron de localizar a Carter, que no era cosa fácil, lo localizaron, se habló. Nosotros estábamos en Bogotá con un grupo de presidentes que siempre habían ayudado a Panamá, como Alfonso López Michelsen, como Michael Manley de Jamaica, como José López Portillo de México, estaba Oduber de Costa Rica y estaba Carlos Andrés Pérez de Venezuela. Entonces, ese grupo, yo me acuerdo que Omar Torrijos dijo, yo vine aquí a celebrar las patronales del canal y resulta que lo que vamos es a realizar sus funerales, porque los Estados Unidos insistían en que si se ampliaba el canal tenía que ser con ellos y con autorización previa de ellos. Al fin, y se insistió, y el propio Carter dijo, no sé cómo me va a ir en el Congreso con este tema, pero yo voy a aceptar lo que dice la delegación panameña. Y finalmente eso se resolvió. Pero eso estuvo a punto, a un tris, de eliminar la posibilidad de llegar a un acuerdo. Ahora le voy a decir una parte que a mí me parece muy importante por sensible. Yo creo que hubo dos aspectos sensibles, según la pregunta que me hizo Rubén Murga. El primero fue que 23 años para esperar a administrar el canal era demasiado. Era bastante tiempo. La canción argentina dice que 20 años no es nada, pero eso no es cierto. 20 años es bastante. Y nosotros teníamos que esperar 23 años para poder acceder a esa administración del canal. Esa fue una. Y la otra fue que cuando vino la ratificación de los tratados en el Senado de los Estados Unidos, en el Congreso, resulta que hubo un señor llamado Dennis de Concini, de Arizona, que introdujo una modificación a la ratificación de los tratados con un lenguaje agresivo, irrespetuoso y ofensivo. Y aquí se formó la discusión en el sentido de que con ese lenguaje Panamá no podía aceptar. Entonces hubo necesidad de disminuirle la agresividad al lenguaje, que decía, su intención era decir que si el tratado se cerraba, si el canal se cerraba, entonces Estados Unidos tenía derecho a intervenir. Entonces vino una cosa que se llamó la enmienda Schurz. Es una propuesta del senador Frank Schurz, donde decía que esa estipulación, que había sido aceptada por la mayoría, no tenía por objeto de ninguna manera intervenir en los asuntos de Panamá. Luego, Torrijos con Carter se intercambian dos cartas estableciendo claramente
que eso solamente tenía por objeto proteger el canal de Panamá en caso de la inminencia de un ataque exterior. Y luego, cuando Jimmy Carter viene a Panamá a la entrega del canal, que no fue el 31 de diciembre del 99, sino unos días antes del 31 de diciembre del 99, ya era presidenta doña Mireya Moscoso, dicho sea de paso. Entonces Carter aclara más todavía. Él, siendo uno de los firmantes del tratado, el otro firmante estaba fallecido, que era Omar Torrijos. Entonces, los firmantes son los que más capacidad tienen para interpretar un tratado. Y Carter dice, no. Cualquier acción de los Estados Unidos tiene que tomar en cuenta la voluntad soberana de Panamá, porque Panamá es el país soberano que va a ejercer su soberanía sobre el canal. Si hay una amenaza o la inminencia de un ataque contra el canal que ponga en peligro sus instalaciones, entonces Panamá y Estados Unidos se deben poner de acuerdo, ambos países, para determinar cómo van a actuar. Cada uno de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. En efecto, en Panamá el presidente tiene que consultar a la Asamblea, en Estados Unidos tiene que consultar al Congreso, pero no había esa, de acuerdo con la interpretación de Carter, esa capacidad unilateral de los Estados Unidos. De tal manera que esos fueron puntos sensibles para la nación panameña, delicados, que hubo que manejar. Y yo creo que al final, después de 44 años, las decisiones que se tomaron, y va a parecer un poco extraño o pedante que yo lo diga, pero la verdad es que los análisis que se hicieron y la evaluación que se hizo fue correcta. El tratado no es perfecto. El tratado tiene temas que hubieran podido salir mejor. Todo tratado es así. Y no nos engañemos, toda negociación es así. Siempre quedan puntos que uno hubiera considerado con el transcurso del tiempo que hubieran sido mejores. Eso es posible. Sí. Pero en esencia, Panamá se quitó de encima la coyunda de el desconocimiento de su soberanía. ¿Gobernador de qué? ¿Policía norteamericana en Panamá? No. ¿Sistema penitenciario? No. ¿Jueces y fiscales norteamericanos? No. ¿Canal panameño? Sí. ¿Bases militares norteamericanas? No. Eso quiere decir que se avanzó considerablemente. En esa época nosotros decíamos, hemos avanzado, la lucha continúa. Claro, hay temas, por ejemplo, ¿qué se hace con los recursos considerables que el canal produce para la nación panameña? Es que, doctor, casualmente sobre eso nos hicieron llegar una pregunta, que es que el pueblo tiene la percepción de que los recursos del canal no se ven reflejados en las necesidades sociales. Queríamos su punto de vista. Claro, yo creo que no se ven reflejados en las necesidades sociales porque no tienen un destino fijo. Ya yo he oído propuestas en el sentido de que vaya para el programa de invalidez, vejez y muerte del Seguro Social y que todos los ingresos del canal vayan allí para asegurarle a ese programa una base financiera permanente. Otros dicen que no, que los ingresos del canal deben ser para la educación. Otros dicen que debe ser para el deporte. Otros dicen que debe ser para la salud. Es decir, nos encontramos nuevamente con el tema de las prioridades. Hasta ahora eso no se ha decidido. Nosotros tuvimos un esfuerzo, la verdad que un esfuerzo grande
hay quienes se sienten que han pasado por un sueño que los ha frustrado. Yo no. Yo me siento que participé en un sueño realizado. Un sueño realizado que tenía desde mis días en el Instituto Nacional y en la Asociación Federada del Instituto Nacional. Y luego en el Frente de Reforma Universitaria que me tocó fundar. Y luego en múltiples actividades de recuperación de nuestra soberanía. Así que yo me siento con un sueño realizado, aunque sé que quedan preguntas, como por ejemplo esta, de cómo vamos a hacer. Pero eso es un problema de esta generación, eso es un problema de los muchachos de ahora, los que tienen que pensar ahora, los que tienen su esfuerzo entero, permanente, de preocupación, así como la generación de nosotros desde los 16 y 17 años de edad teníamos la misma preocupación por ese esfuerzo nacional. Así que yo no puedo decir cuál es el mejor camino para que el pueblo vea que el canal produce recursos que le resuelven problemas. Francamente yo no lo puedo decir porque hay demasiadas vías, demasiadas opciones. Pero lo que sí yo sé es que dimos paso adelante y que los $250,000 que nos daban los Estados Unidos, eso no resolvía mayor cosa. Ahora sí se puede resolver y ahora se resuelve porque se aplican a distintos factores. Ahora, doctora Ahumada, primero darle las gracias a nombre de la Asamblea Nacional por este testimonio que creo que es uno de los mejores que han dado los negociadores, porque ustedes no hicieron de estrellas de televisión ni se convirtieron en personajes. Con mucha humildad, usted ha mencionado a todos los que participaron en esta negociación que fue crucial y que estuvo en peligro varias veces de no hacerse. Y creo que fue la gran dicha de tener de presidente al presidente Carter, que era un hombre con una moral y que, bueno, sirvió inclusive, Panamá le sirvió en un momento dado a Carter cuando tuvo el problema con el Shah de Irán. Y Panamá se buscó problemas aquí por darle acogida al Shah de Irán. Bueno, Rosa, yo creo que para hacer el primer programa hemos hecho algo, tuvimos la dicha de tener al doctor Adolfo Ahumada aquí, porque de los negociadores, ¿cuántos quedan con vida todavía? 3. Bueno, así que ha sido... Arroyo, Barleta y yo. Sí, ha sido un privilegio tenerlo aquí, doctor, y lo felicito. La historia no contada. Historia que nos no contada. Ha dicho en primicia aquí. Sí. Bueno. Muchas gracias por su atención y a la orden siempre. Bueno, gracias estimados televidentes y entonces nos vemos en la próxima edición de su programa Punto de Vista desde la Asamblea Nacional.